Muy bien, buenos días a todos. Estamos de nueva cuenta en la clase de ingeniería ambiental y muchachos, estamos en la unidad 3. Recuerden que estamos estudiando la calidad del aire, que fue lo que estudiamos la semana pasada para comprender precisamente los sistemas de control de la contaminación del aire. Entonces, ya que sabemos que existen fuentes fijas, fuentes móviles, que en su mayoría pues tiene que ver con generación de gases, pero también va a haber situación de partículas que pueden ser polvos suspendidos, entonces todo eso pues, termina siendo importante para la calidad del aire. Hablábamos también la semana pasada de que teníamos que comprender pues que hay una concentración a la cual conocemos comúnmente del aire, de que hablamos de que tenemos oxígeno y nitrógeno, pero ya vemos que hay más gases disueltos en el aire y realmente vamos a hacer un enfoque nosotros entonces a qué está sucediendo en la atmósfera y terminando de entender eso, entonces vamos a ver los sistemas de control, que los sistemas de control hacen referencia a em, depositadores electrostáticos, lavadores de gases que pueden ser ciclones o pueden tener adherido venturis, pueden tener flujos en contra o encontrados o flujos que van en el mismo sentido. Podemos tener quemadores, sistemas de quemadores que también ayudan a controlar mejor lo que va o las emisiones que nosotros podamos generar hacia la atmósfera. Y en el caso de polvos o material particulado, esos que se llaman los PMs con subíndice PM2.5 o PM10, que tienen referencia a las partículas, en el caso de los PM10, partículas menores a 10 micrómetros y en el caso de las 2.5 menores a 2.5 micrómetros. Y otra situación que también vamos a trabajar, que seguramente lo veremos la próxima semana, tiene que ver, por supuesto, en referencia con la normatividad. En este caso, sí vamos a hacer mucha referencia a la normatividad mexicana, recordando que nuestras normativas internacionalmente y los movimientos pues surgen alrededor de 1970, el siglo pasado. Ya tenemos, fíjense, aunque parecía poco, pero en realidad ya ahorita estamos hablando de casi 50 años. Ahora bien, con normativas. Pero ahora bien, en el caso de aplicables, realmente llevamos alrededor de 30 años que estamos aplicando las normativas, las leyes, las regulaciones que tienen que ver, en este caso, con la calidad del aire, ¿sí? Entonces, pues vamos a seguir poniéndole atención. Ustedes saben que las normativas van a seguirse adaptando a las mejoras que se vayan encontrando y tienen que irse actualizando. Por lo tanto, cualquier normativa que nosotros estudiemos de nuestro país, recuerden que el mejor lugar de consulta siempre será el Diario Oficial de la Federación, que es quien publica cada vez que se actualiza y bueno, tiene publicado de por siempre, ¿verdad? Aquella norma que se aplica. ¿Sí? Entonces, por supuesto que tenemos que hablar en lo particular porque no es lo mismo si yo tengo emisiones de dióxido de carbono a si tengo emisiones de dióxido de azufre o si tengo emisiones de óxidos de nitrógeno o si tengo material particulado. Las normatividades son distintas, ¿sí? Y hay un punto que ustedes trabajaron durante la tarea que quedó a través de toda la semana pasada, que era entender los índices que se llaman, en este caso en nuestro país les llamamos los IMECAS, ¿verdad? Que son índices de la calidad del aire para México. Que bien es cierto, vimos con un pequeño videíto muy rápido la explicación, era un video del Ministerio Colombiano sobre el medio ambiente, y ahí vimos ya los índices, nada más que para ellos son ICA, los ICAS, nada más como índices de la calidad del aire, para nosotros son IMECAS, ¿verdad? Y, pero hablamos de sistemas de referencia similares y esto lo van a ver ustedes a través de todo el mundo, ya lo platicábamos también la semana anterior, de cómo el movimiento atmosférico produce que lo que estamos contaminando o lo que estamos emitiendo hacia la atmósfera en este lugar termine en otro lugar también. ¿Sí? Entonces, por eso es que es muy importante para nosotros comprender
que los sistemas o lo que tiene que ver con la calidad del aire, pues es un poco más complejo que si habláramos de suelos o de residuos sólidos que van a confinamiento en suelo. En el caso de agua también, el agua está en movimiento, si tenemos en ríos, mares, pero sí hay sistemas que se pueden controlar mucho más fácil, lo que es en reservorios, o sea, en lagos, lagunas. Pero en el caso de la atmósfera, pues no es como que puedas, aquí le pongo una casita y ya, no, mantengo ese aire. No, o sea, eso no existe. Pues por eso es que tenemos que tener mucho cuidado con las normativas y darle seguimiento para que no se nos vaya pues las emisiones en conjunto lo vamos a llamar aerosoles, las emisiones de aerosoles, que no se nos pase de la normativa. Eso quiere decir que no afecte a la salud tanto humana como de todos los seres vivos. Y pues al desarrollo o que afecte ecológicamente o desequilibre ecológicamente a nuestro planeta, ¿verdad? Bueno, esta ha sido una muy buena introducción. Entonces, ¿qué vamos a trabajar el día de hoy en esta hora? Vamos a ver, principalmente vamos con una simulación con gases de efecto invernadero que ya comprendieron estos gases. Yo espero que ya hayan entendido. También una parte de lo que estaban trabajando la semana anterior era comprender mucho más qué pasa con los gases de efecto invernadero y el calentamiento global y también pues cuál es el papel de los gobiernos a nivel mundial y para eso tenían dos documentales que observar. Si todavía no los han visto, pues ya se atrasaron un poquito. Sí, yo sé que el reporte todavía tienen tiempo, pero la idea no es empujar todo para después, porque en los conocimientos pues se van atrasando. Entonces ahí está una pequeña recomendación. Y lo que voy a hacer por este momento entonces, voy a mostrarles la simulación de los gases de efecto invernadero, que vamos a utilizar una simulación a través de PET Colorado. Yo le estoy cargando en este momento. Estoy esperando a que cargue. Ahí está, ya entró. Y nada más voy a explicarles, primera cuenta, qué es lo que están observando en este momento de manera rápida. Están observando ustedes en cualquier simulación, van a ver, sobre todo en estas simulaciones de FET Colorado, tienen que observar los menús. Aquí cuenta con varios menús. Uno, tienes tres ventanas aquí directo, una que es lo que haces efecto invernadero, capas, si pudiéramos como, o los observáramos como capas de vidrios o pantallas que pusiéramos una y otra a través de la atmósfera. Y aquí se observa una absorción de fotones, que eso nos sirve muy bien para explicar, entender qué es lo que pasa con cada uno de los compuestos que producen o los que se les conoce como gases de efecto invernadero. Ahora bien, ¿a dónde nos vamos a dirigir para nosotros repetir esto y poderla hacer también? Porque sí hay un reporte que van a trabajar durante la semana. Entonces, ¿hacia dónde nos dirigimos? Bueno, es a través de fedcolorado.edu. En el manual de prácticas de la clase, ahí viene toda la instrucción y lo que tienes usted que reportar, que hay que tomar imágenes, fotografías de la simulación mientras están realizándola. Pues yo la voy a hacer y ustedes tendrán que repetirla. Voy a tratar de explicarles lo mayormente posible a través de la simulación, pero les van a quedar dudas, insisto, entonces tendrán ustedes que comunicarse y reportar a ver qué está pasando. Ahora, eh, siempre van a aparecer unos menús, ya sea a la derecha o a la izquierda, o no a la izquierda, a la derecha o abajo. Y sí, precisamente aquí yo tengo varios botones. Ahora, hay que ver, lo que está a la derecha siempre, además de permitirme seleccionar, también me explica un poco. Entonces aquí me está diciendo, aquí vas a tener dos puntos visualmente que vas a observar. Uno es, el punto amarillo se refiere a los fotones provenientes de la luz del sol, que nosotros sabemos que hacen referencia o en el caso del espectro electromagnético, estos tienen referencia a la luz ultravioleta que viaja a través de nuestra atmósfera. Y los puntos rojos son los fotones del infrarrojo, o sea, de la parte del otro espectro electromagnético. Es un solo espectro, pero la frecuencia del espectro electromagnético, si no recuerdan ustedes lo que es un fotón, realmente es
la energía que se produce a través del viaje entre orbitales de los electrones cuando brincan entre orbitales. Son energizados, pero además a través de una longitud de onda es un viaje que hacen a través de la materia existente. Entonces, para que esto suceda, pues propiamente se requiere que existan situaciones como las de nuestro planeta, ¿verdad? Y, ¿qué más tenemos por aquí? Podemos seleccionar, esta simulación nos permite seleccionar nada de gases o muchos gases, o como aquí está seleccionado por default en el intermedio. Luego nos presenta, también aquí pueden ver en la parte de la atmósfera durante, o sea, nos presenta un tiempo o temporalidad, donde nos está presentando al día de hoy, es una aproximación al día de hoy, el comportamiento de los gases de efecto invernadero, y también nos presenta, a ver, en tiempos de 1750, en la era de hielo, o si tú quieres ajustar una concentración. O sea, ya nos está dando estas preselecciones y nos muestra aquí, esto va a estar cambiante de acuerdo a lo que seleccionemos tanto aquí como acá. Nos muestra la concentración aproximada que tenemos de esos gases en la atmósfera. Si tenemos una selección distinta, por ejemplo, para el día de hoy que está seleccionado Today, nosotros tenemos una presencia de humedad relativa de 70%. Eso significa que hay una concentración, ¿sí? Particular de agua en esa atmósfera, aproximadamente 70%, que es vapor de agua. Y luego nos está presentando dióxido de carbono, 388 partes por millón. Eso significa, para recordarles, qué significa ppm. De metano nos está hablando que tenemos 1.843 partes por millón. Y en el caso de óxido de nitrógeno o bien monóxido de nitrógeno, tenemos 0.0317 partes por millón. ¿Sí? Eso es lo que hay que aprender a ver, leer, y les pide, esa práctica les pide que reporten, a ver, de lo que estás observando, si seleccionaste acá o con esto, cuál es la concentración que tienes. La idea aquí, en general, es que ustedes puedan observar qué pasa con las distintas concentraciones en la atmósfera con respecto a los fotones que no puedan salir de nuestra troposfera, que se regresen debido a esa distinta concentración. Entonces ahorita lo vamos a observar. Otra situación que hay que observar directamente en las opciones que me permite seleccionar la simulación o el simulador de gases de efecto invernadero, en este caso, me permite ver aquí el número de el observar si quiero ver todos los fotones, si quiero ver, escoger distinta cantidad de nubes, ¿sí? Si quiero hacerlo un poquito más lento, que se muevan más lentos para yo observar mejor, a ver cómo era el movimiento, o si quiero acelerarlos, que estén más rápido, ¿sí? Si quiero cambiar, observen, dentro de la pantalla donde me está mostrando, a ver, ¿cuál sería el efecto dentro de la atmósfera? Me está mostrando algo más. Aquí me muestra que tengo un termómetro, porque vamos a hacer referencia precisamente al calentamiento global como parte de efecto del efecto invernadero. Entonces yo puedo hacer una selección, si estoy más acostumbrado a grados Celsius, puedo cambiar y observar grados Celsius, ¿sí? Y puedo también, poner, como les decía, pues poner que vea todos los fotones, el efecto de todos los fotones, ¿sí? Y puedo quitar o no el termómetro. A mí me conviene observarlo porque, bueno, una de las preguntas dentro de el reporte de la simulación les va a pedir, a ver, cuál es la temperatura, cuánto tardó en estabilizarse. Entonces hay que ver el tiempo y hay que checar esa temperatura de este termómetro, ¿sí? Algo más que tiene aquí
que no me está permitiendo verlo el explorador en este momento, es es el que yo puedo reiniciar esta simulación. Entonces, cada vez que voy a hacer un cambio, a mí me conviene reiniciarla. Aquí abajo debe aparecerles, esto es por la configuración que tengo ahorita en mi pantalla, pero aquí abajo les va a aparecer el botón de reiniciar y ese botón es muy útil para, insisto, cada vez que vamos a cambiar alguna selección aquí de las concentraciones, de qué tanto eh, tengo o también en la selección aquí de si las eras o pues el tiempo, 1750, la era de hielo o al día de hoy, o bien también si voy a poner nubes, porque el agregar nubes realmente es que tengo una mayor concentración de vapor de agua, que también es gas de efecto invernadero. ¿Yo cómo sé eso? Bueno, antes de empezar la simulación aquí, voy a hacer una selección acá en esta otra parte del simulador que es la absorción de fotones, perdón, donde me permita ver y comprender un poquito mejor lo que está sucediendo aquí, ¿sí? Entonces, yo voy a moverme hacia esta selección, porque quiero que observen ustedes qué pasa con con los fotones para que observen realmente por qué son llamados gases de efecto invernadero. ¿Sí? Esto también, por supuesto, es bueno que ustedes cuando realicen la simulación, que también tomen la precaución de tomar imágenes, fotografías, para que puedan comprenderlo mejor. Ahora, fíjense, ¿qué es lo que tengo aquí? Es la primera simulación que vamos a ver para ver cuál es el efecto de los gases eh, estos, ¿no? Como el metano, el dióxido de carbono, el vapor de agua, nitrógeno y oxígeno, que son los que están en el aire, o si tengo una atmósfera que ya tiene de todos, eso significa el build atmosphere. ¿Y qué tengo aquí en el medio que voy a poder visualizar? Esto que está aquí en el medio, en su pantalla, tengo una especie de, digamos que una pistola donde yo puedo estar emitiendo los fotones, que es lo que van a ver aquí a la izquierda. Observen, si yo muevo aquí, empiezo a emitir los fotones del infrarrojo y en este momento estamos observando qué pasa, pues ya estaba seleccionado el metano, yo dejé abierta la pistola para que podamos observar con uno de ellos y lo que tenemos que ver es con mucho cuidado estar observando. Vean ustedes, ¿sí? Aquí está el ojito, vean hacia acá. Algunas de los fotones, si se fijan, pasan, pero otros se desvían o se regresan. ¿Observaron qué pasó con aquel? Esa es la situación que pasa con los fotones, ¿sí? Que puedo tener un rebote, ¿sí? A través de la molécula del compuesto y me lo regresa. Por eso es que se vuelve un problema cuando tengo la concentración de este tipo de gases, ¿sí? Si yo selecciono poner CO2, por ejemplo, fíjense, ¿qué hace la molécula de CO2? Similar. ¿Qué pasa ahí con la molécula? Como están acomodados los carbonos con el oxígeno termina rebotando a los fotones, ¿sí? Una situación similar que pasaba con el metano. ¿Qué pasa con el vapor de agua? Observemos. Igual, hay un movimiento al interior de la molécula por la agitación de la energía de los fotones y desvía, no permite que todos los fotones salgan, ¿sí? Los desvía. ¿Y qué pasa con el nitrógeno y el oxígeno? Absolutamente nada. Pasan los fotones, no hay un intercambio de energía, pasan muy bien. ¿Y qué pasa con el oxígeno molecular? Igual, nada. Entonces no tienes un problema con el llamado aire, o sea, si la atmósfera estuviese limpia, libre de estos otros gases, entonces no tendríamos un mayor problema en el caso, pues no existiría el efecto invernadero, ¿verdad? Pero
pues esa no es la historia, ¿no? Si solamente tuviéramos estos, como les digo, pues ya saben que no pasa de ahí. Pero, ¿qué pasa también? Podemos observar el fotón del visible, igual, también yo puedo seleccionar eso. Y en el caso del visible, que es otra parte del espectro electromagnético, realmente no pasa nada. Es igual que con los rayos UV, o sea, los deja pasar estos gases. Fíjense, los deja pasar, no hay un mayor problema, pero el problema sí sale con el infrarrojo. Si observan ustedes, sí tenemos un problema ahí. Ahora, aquí se pone interesante cuando ponemos, porque sabemos que no hay solamente o únicamente metano, no hay únicamente dióxido de carbono, no hay únicamente vapor de agua. Entonces aquí yo tengo realmente una combinación de ellos. Por eso es que voy a seleccionar ahí donde dicen el botón de Build Atmosphere, o sea, una atmósfera eh, compuesta. Entonces voy a hacer una selección realmente aquí de moléculas, una cantidad de moléculas que yo tenga de, de estos gases, por ejemplo. Imagínense que pensando que solamente tengo 4 moléculas. Ahora, si ustedes recuerdan de sus clases de química, saben, a ver, tengo que hacer una multiplicación por el número de Avogadro realmente con respecto a la masa que yo tenga de cada uno de ellos. Y entonces eso sabemos nosotros que vamos a tener millones, no que digo millones, trillones de trillones de este tipo de moléculas. Entonces aquí vamos a observarla así por lo bajito, 4 moléculas. ¿Qué nos dicen 4 moléculas? Pues no mucho, pero sí nos permiten observar qué está pasando alrededor de la atmósfera. Y ahorita le vamos a poner el tope, ¿sí? Yo voy a decirle, ¿sabes qué? Empiézale y quiero que observen qué pasa cuando ya tengo una atmósfera construida, donde ya tengo bien compuesta por estos distintos compuestos, empezamos a ver que pues ya no solamente rebotan en uno solo de los gases, porque ya tengo de todos. Dicen ustedes, pero es que no se nota mucho el efecto con solamente 4. Muy bien, vamos a aumentar esto. Aquí el simulador pues nos da un límite por el tamaño en que puso el modelo de cada molécula. Entonces no nos permite, si ponemos más de 15 moléculas, pues ya no nos deja ver, observar muy bien en ese espacio. Hagan de cuenta que esto en realidad es si tuviéramos un supermicroscopio para poder ver hacia el interior, ¿verdad? Entonces aquí ya pueden observar ustedes, 15 moléculas sería una representación de tener lleno, que es como está realmente nuestra troposfera, es observar que está lleno de estos compuestos, de estos gases, y aquí pueden ver ustedes realmente qué es el efecto invernadero. Ahí está, muchachos. Vean cómo ahora, ¿cuántos, si siguen a cada uno de los fotones que se están liberando ahí, cuántos de ellos realmente pasan hacia el exterior en el sentido que iban, o sea, hacia la salida? ¿Dónde estaría reflejada la salida de nosotros de nuestra atmósfera? Aquí sería, ¿no? Esta sería la siguiente capa de la atmósfera. Y todo lo que está hacia acá, dentro de la imagen estaríamos observando lo que se mantiene. Si se fijan, si siguen a alguno de los fotones, llevaban una dirección por acá y luego terminan yéndose y pues de regreso se quedan dentro de. Esta es la explicación y es una manera súper fácil y sencilla de poder entender el, el efecto invernadero producido por este tipo de gases. De nueva cuenta, hay que comprender gases de efecto invernadero. Los que conocemos como gases de efecto invernadero son el metano, dióxido de carbono, vapor de agua. Existen otros gases que también agregan, pero por la concentración que se encuentran, en realidad los que tomamos más en cuenta son estos. Y ya sabemos, platicábamos la semana anterior, hablar de óxidos de azufre y de nitrógeno no son gases de efecto invernadero. Con ellos tenemos otro problema, con ellos tenemos un efecto de la lluvia ácida, que son dos cosas completamente distintas. Ya debieron de comprender eso mucho mejor, ¿verdad? Debe estar claro. Muy bien. Ahora, me voy a cambiar de pantalla, voy a esta construcción de capas, donde
vean qué sucede si yo pongo ver todos los fotones y observen la temperatura. Quiero que vean esto para que observen los fotones cómo están en movimiento, ¿sí? Con respecto los de la luz del sol, con respecto a los de el infrarrojo y el termómetro. Entonces, ¿qué es lo que yo estoy observando aquí? Básicamente entrada y salida de energía, pero ¿qué pasa si yo empiezo a poner esto, que sería vilmente el poner una capa de gases de efecto invernadero, pero aquí lo estoy poniendo como un panel, como una pantalla nada más, y ya observen qué pasó, ¿sí? Con esa pantalla. Ya empieza a ser eh, un problema donde se están juntando y juntando y juntando cada vez más estos fotones. Observen bien, traten de observar qué está pasando aquí y inmediatamente cambió la temperatura. Si ustedes recuerdan, si observaron bien este termómetro, se dieron cuenta que estaba marcando temperaturas negativas y en este momento está marcándonos, ¿sí? Un cambio. Se nos fue rapidísimo con una sola capa. Y sigue subiendo, ¿no? Está cercano a los 30 grados Celsius. Pero, ¿qué pasa cuando el efecto invernadero continúa? ¿Sí? Tengo otro panel, otra capa, ¿y qué esperábamos que sucediera? Esto incrementa. Ya observen qué pasa entonces con los fotones del infrarrojo hacia el exterior de la troposfera. Cada vez se les ha puesto más difícil, ¿sí o no? ¿Sí? ¿Qué pasa si agrego otra más? Y observen la temperatura, ¿sí? Esto precisamente es lo que conocemos como calentamiento global, ¿sí? Debido al efecto, principalmente es por el efecto de los gases, conocidos como gases invernaderos, ¿sí? Observen qué pasó, hacia dónde se nos fue la temperatura, alrededor de los 60 grados Celsius. Esto es un problemón, ¿sí? Esto es hablar de una dificultad muy grande para todos los seres vivos. Y eso es lo que tratamos de evitar con los movimientos medioambientales a través del mundo. Parte del esfuerzo de las Naciones Unidas, el unirnos en todos estos movimientos es que no lleguemos a una situación como esta. ¿Sí? Tener una atmósfera donde tengamos arriba de 80 grados Celsius, ustedes saben que ya el ser humano no pudiera sobrevivir. Por supuesto, tendría sus ventajas. Virus, bacterias no sobrevivirían a esas temperaturas, pero realmente no sobreviviría más que muy pocos seres vivos. ¿Sí? Y la situación es que evolutivamente los seres vivos se han adaptado, pero toma eras, o sea, millones de años en que existe una adaptación. Y lo que llevamos en la producción de gases de efecto invernadero y el calentamiento global, lo que ha modificado esta última era, muchachos, lleva alrededor de 100 años. Entonces, todavía con esto hay gente que se atreve a decir, oh, es que no existen los gases de efecto invernadero, no existe el calentamiento global. Eso, como hemos dicho con otras situaciones, eso no es más que ignorancia. Pero el detalle es que hay responsabilidad con lo que uno habla, entonces uno tiene que hablar con bases, ¿verdad? Uno tiene que hablar con fuentes, con referencias. Bueno, entonces vámonos ahora sí a la simulación acá. Hay que observar y rápidamente estamos tomando el tiempo. Esta simulación la hemos iniciado. Vamos a ver. Voy a poner todos los fotones para que ustedes vean qué pasa donde está aquí con una atmósfera común al día de hoy. Observen la cantidad, como no moví nada, tengo la misma cantidad de concentración de gases y puedan observar cómo vemos despacio el que vean ustedes. Si siguen a un fotón, es más fácil de observar que está rebotando.
porque aquí no estamos, aquí no vemos por qué es lo que pasa con la atmósfera. Nosotros no los podemos ver a los gases de efecto invernadero. Pero como sabemos que están ahí, podemos monitorear, hay sistemas de monitoreo que puede hacer la contabilidad, o sea, puede contar cuánto tengo de concentración, pero aquí pueden verlo. Como tenemos esta simulación que nos permite ver qué pasa con los fotones, sigan a uno y observen qué está pasando con él, ¿sí? Y vean que la temperatura está variando un poquito, quiere decir que hay una cierta inestabilidad aquí, ¿sí? Entonces, hay una de las preguntas en esa práctica que les dice cuando van a empezar, les dice claramente, a ver, ¿cuánto tardó? Y ahí les digo, no, como dato, más o menos tarda entre un minuto y medio en estabilizarse la temperatura cuando ustedes seleccionan una nueva situación. Por ejemplo, me voy a ir a ver qué pasaba en 1750. Aquí lo aconsejable es que tomemos el botón de que reinicie, nada más que por haber seleccionado mostrárselos con Chrome, no me permite ver, en este caso, a mí, por como estoy poniendo la pantalla, voy a tratar de ver si la hago más pequeña. No me permite esa preselección. Aquí abajo hay un botoncito, muchachos, del oscuro, de resetear, reset, o así como en el de las glass layers, donde puedo reiniciar, ¿no? Y si no, pues el botón que no falla, el que es la vuelvo a cargar, ¿sí? Ahorita que le estoy cargando otra vez la simulación, muchachos, la liga para la simulación está en el manual de prácticas viene la liga, porque donde van a entrar ustedes el reporte, lo único que viene es observen, empezamos con menos 20 grados Fahrenheit, voy a poner en Celsius, menos 14, menos 13, ahí estamos contando el tiempo y les juro que va a ser alrededor de un minuto y medio. Y qué temperatura hay que apuntar, ¿no? Una de las preguntas es qué temperatura, cuando ya se estabiliza, cuánto cambió, entonces empezaste de menos 20 y te vas a ir a cuántos positivos. Y, como les decía, la liga para llegar aquí está a través del manual. Y si no, también pueden encontrarla a través de irse a PET Colorado, simuladores, y hacen una búsqueda para encontrar el de Greenhouse Gas Effect. ¿Sí? De todas formas, les digo, las instrucciones sí están en el manual. Entonces, continuamos viendo nuestro tiempo. Vean que está como que ya no sigue subiendo, está como que se queda en 13, 14, 15 grados. ¿Sí? Entonces yo, si ya veo que no hay un movimiento más hacia arriba, entonces yo ya puedo decir, aquí hago un corte, voy a esperar, veo que está entre 14 y 15, me espero unos segundos más, 16, si hubo un movimiento, entonces todavía no puedo decir, ya se estabilizó ahí. ¿Sí? Entonces no estaba entre 13, 14, 15, está más bien entre 14 a 16 grados. Aquí yo puedo ya hacer el corte y decir de los 14 a los 16 grados al día de hoy. ¿Sí? ¿Y qué pasa? Entonces, en esa práctica les va a preguntar, a ver, selecciona la era de hielo, cómo estaba, cuál era el movimiento, cómo se comportaban los fotones. Te va a pedir que selecciones qué pasa cuando tienes muchos gases de efecto invernadero. Vean qué pasa con la imagen. Me devuelvo. ¿Sí? Más o menos al día de hoy, vean qué pasa con la imagen cuando tengo muchos. Alguien que me diga, para no ser solamente yo quien está hablando, qué pasa cuando agregue muchos. ¿Cómo se ve la imagen? Además de ver que están los fotones ahí, pero ¿qué observan en la imagen? Voy a ponerle pausa a la imagen. Se puso Y así Beatriz, ajá, Eric. como opaca, así como gris. Ándale, eso esperaba que me dijeras. Mira, sí, una de las situaciones
es que la visibilidad se afectó. Uno de los indicativos de que algo está pasando en la atmósfera es que afecta la visibilidad. O sea, ya no hay una claridad, pues, para observar. Quiere decir que lo que yo, cuando tengo un día limpio de la atmósfera, entonces si observo hacia el exterior, puede ser la visibilidad de kilómetros, pueden ser que es hasta donde se alcance a ver bien, ¿no? Pero cuando tengo yo muchos aerosoles y partículas suspendidas en la atmósfera, tengo este problema efectivamente visible, que precisamente ya no puedo observar así. Y hay momentos, muchachos, voy a irme con el vapor de agua, que es momentáneo realmente. Cuando tengo la neblina, no sé, ustedes deben de haber experimentado eso alguna vez en su vida. Espero, ¿no? Porque digo, son muy jóvenes. Pero no sé si han visto algún día cuando hay mucha neblina o les ha tocado estar en el campo cuando está con mucha neblina. Pueden observar a 10 metros. Híjole, pues, hay veces que ni a 1 metro puedes ver nada, ¿sí? Y el vapor de agua, recuerden que sí es un gas de efecto invernadero. Afortunadamente, en el caso de ese efecto de neblina, que es por evaporación del agua que está en la superficie, realmente pues no dura mucho, ¿no? Es temporal, pero eh, ah, les hago esa analogía para que vean ustedes qué es lo que sucede. O sea, cuando yo tengo una concentración alta, pasa algo como esto. Se ve opaco, dice Eric, sí. O sea, la visibilidad es un indicativo, se ve afectada. Pero observen algo más, ¿ok? Muy, muy bien, Eric, muchas gracias. Ahora, observen qué está pasando con los fotones. Si se acuerdan qué pasaba cuando tenía poquitos, me voy a regresar a ver, cuando tengo poquitos, vean cómo los fotones parece que ni rebotan con casi nada. Parece que nomás van de salida, ¿verdad? Y además la temperatura, ¿qué pasa cuando tengo muy poquitos o nada? Si tengo nada, ¿qué pasaría con la temperatura? Heladísimo, ¿no? Entonces, a ver, es parte también de nuestra atmósfera y es parte de nuestro planeta el tener de estos gases disueltos, ¿sí? Y es parte de la vida en nuestro planeta. Entonces, por eso, de todas formas, naturalmente yo tengo algo de concentración de estos gases, ¿sí? Y cuando empiezo a agregar, ustedes ya pueden ver cómo empieza el rebote, pero me voy a ir al extremo con los muchos. Y sigan a uno de los fotones para que puedan ver ese efecto. Por ejemplo, tengo que sacar mi plumita. Por ejemplo, voy con este fotón de aquí. Bajó, subió, bajó. Lo ven que nomás anda rebotando. Baja, sube, baja, sube. Voy a seleccionar otro. A ver. Voy con este de aquí, que ya rebotó por allá. Vuelve a rebotar. Este de aquí. Ahí anda rebotando. Viene bajando otra vez. Rebota de nuevo. Total que aquí nomás anda. Se la ha pasado. Aquí sigue. No lo he perdido. Aquí anda. ¿Sí? Y subió, pero no, otra vez tuvo que bajar y no sale, ¿sí? Ese es el problema al cual nos enfrentamos en dado caso de no hacer nada por estos gases, ¿sí? Esto se viene hablando y se firmó en los 90s en el protocolo de Kioto, si no me equivoco, en el 93, donde ya los países, las Naciones Unidas aceptaban que teníamos un problema que se veía venir, que producía el calentamiento global y que habíamos de hacer algo, ¿sí? Y entonces a partir de ahí vinieron los cambios industriales donde hubo que agregar los sistemas de control, ¿sí? Entonces, y bueno, y todavía, ¿qué pasa si a esto, además de muchos, todavía le voy a poner las nubes? Aquí tengo un tope de 3. Pues es como le pongo un freno casi total, ¿verdad? A esos fotones. De por sí ya tenían muchos gases y ahora le pongo estas nubecitas
Y ojo, no está lloviendo, ¿verdad? Es nada más el vapor de agua que está ahí suspendido. ¿Sí? Notes. Entonces, vienen varias preguntas y tienen que ustedes que ir a hacer esta simulación, divertirse, jugar con ella y preguntar, por supuesto, ¿no? Vienen varias preguntas que hay que ir contestando sobre temperaturas, sobre las concentraciones, o sea, cuando tengo, por ejemplo, si doy el principio ahí, voy a reiniciarlo de acá, ¿no? Voy a refrescar la pantalla debido a que no puedo utilizar el botón en este momento de reiniciar. No hay mayor problema, ¿no? Simplemente le digo, a ver, empieza otra vez simulación, aquí estoy desde cero, voy a seleccionar la era de hielo y grados Celsius, a ver qué es lo que estaba pasando ahí con los propios gases. Obviamente sí había gases de efecto invernadero, pero eran relativamente pocos. ¿Por qué sí había? Porque de alguna forma nuestro planeta de todas formas tenía emisiones, ¿verdad? Fíjense, de alguna forma la temperatura es baja, pero no es extremadamente baja. Y empieza a cambiarse, o sea, realmente aquí nos muestra una simulación de dónde vino el cambio entre la era de hielo a la siguiente, ¿sí? Realmente entre más se fuera derritiendo, empieza a haber una interacción con factores bióticos y abióticos en la superficie terrestre y empieza a haber una generación de más gases por un efecto natural. También cuando por el efecto natural de la erupción de los volcanes, pues esto se fue incrementando también, ¿no? Y vean cómo ya empieza a avanzar la temperatura, ¿sí? Entonces, bueno, muchachos, esta simulación hay mucho que trabajarle más y con además de que se van a divertir cuando estén observando esta simulación ustedes, porque nada más para estar contestando todas las preguntas que vienen ahí en el manual que les dice que tengan que hacer, ahí mismo se van a estar eh, entreteniendo mucho con ello, ¿sí? Ahora bien, quiero pasar antes de irnos porque va a haber varias tareas. Una, tienen ustedes que hacer esta práctica con la simulación y dos, tienen que también, van a hacer unos dibujos de unos sistemas de control que a lo mejor no le van a entender mucho, pero yo necesito que los vayan dibujando y luego lo entiendan para la siguiente clase, ¿sí? De los sistemas de control, que eso es lo que voy a explicar la siguiente clase con las normatividades. Y entonces ahorita les voy a mostrar dos cositas rapidito, en 6 minutos, cómo están midiendo, cómo monitorean la calidad del aire en la Ciudad de México. Es un video de 6 minutitos. Y también les voy a mostrar entonces el Sinaica, ¿dónde es a donde puede uno ir a ver? Que recuerden que ya les tenía abiertos esas ligas, la liga del Sinaica, donde está todo, cómo está la calidad del aire alrededor de todo nuestro país, de toda la República. Pues bueno, vamos a ver el videito. Este es un videito que, por supuesto, lo publicó, bueno, los que fueron a entrevistarlos, TechBlog, pero es la publicación del Sistema de Monitoreo Atmosférico de la Ciudad de México, que está, por supuesto, subsidiado por parte de del gobierno de la Ciudad de México. Tengo que asegurarme nada más que voy a compartirles el sonido. Aquí está, compartir sonido. Y empezamos. El índice de calidad del aire en estos momentos en la Ciudad de México marca 61 puntos, es regular, pero es aceptable. Y todo esto lo estoy viendo directamente desde la aplicación del Sistema de Monitoreo Atmosférico de la Ciudad de México. Y justamente vinimos para conocer cómo es todo este proceso, qué hay detrás de todos estos datos que nos llegan tan fácilmente a una aplicación o a nuestro dispositivo móvil, a nuestra computadora. Vamos a conocer todo lo que hay detrás. El Sistema de Monitoreo Atmosférico es una red dedicada al monitoreo de la calidad del aire en la Ciudad de México. Comprende más de 40 sitios de monitoreo en los cuales tenemos instalados diferentes equipos de medición, equipos de muestreo. Esta información la estamos generando hora a hora
de tal manera que podamos informar a la población sobre los niveles de contaminación y sus riesgos. Pero también estamos midiendo variables meteorológicas, que son dirección de viento, velocidad de viento, temperatura ambiente, humedad relativa y precipitación. Y además la radiación ultravioleta. De estos más de 40 sitios de monitoreo con los que contamos, hay 29 sitios que conocemos como estaciones de monitoreo, las cuales están enviando información minuto a minuto desde el punto de medición hasta nuestras computadoras. Esa información se concentra en nuestros servidores, se procesa, se valida y a la hora se publica. Entonces, cada hora el resultado que estamos viendo en cada una de las estaciones es publicado a través de nuestro sitio web y alimenta las aplicaciones y las diferentes opciones de información que tenemos para la ciudadanía. Hay una escala que va de 0 a 500, donde el valor de 0 se asigna a un aire completamente limpio, no tiene contaminación. El valor de 500 se asigna a un aire extremadamente contaminado. Y el valor de 100 en esta escala se asigna a lo que nos están recomendando los estándares nacionales para la protección de la salud pública. El índice se clasifica en 5 categorías. La primera es buena, que corresponde de 0 a 50, por debajo de 150 puntos en el índice. La calidad del aire es favorable, no implica ningún riesgo para nadie. Si está entre 50 y 100, ya hay un riesgo moderado para personas que son extremadamente sensibles. De 100 a 150, el riesgo aumenta. Ya los niños, adultos mayores, personas asmáticas pueden sufrir algún riesgo. Y arriba de 150 decimos que ya es muy mala, entonces ya hay un riesgo generalizado para las personas, para cualquier persona. Es la manera en la que nosotros reportamos. A cada categoría se le asigna un color. Entonces comunicamos la información a través del índice, pero también a través de este código de colores. Lo que vemos en esta pantalla es la información que está llegando minuto a minuto. Nosotros tenemos una medición prácticamente en tiempo real de los niveles de contaminación. Tenemos ahí el ozono, los óxidos de nitrógeno, monóxido de carbono, dióxido de azufre, las partículas, viento, temperatura, humedad, radiación y la temperatura interna de nuestras estaciones. Lo que vemos en la pantalla superior es un resumen de la información que estamos obteniendo. Vemos la distribución de los contaminantes, ahí aparece en cada círculo que corresponde a una estación, aparece con un color. Cada color corresponde a una categoría del IMECA y el tamaño del círculo nos indica la cantidad de contaminantes que están presentes en ese momento. Tenemos aquí un conteo de los días en función del nivel de la norma, del valor de 100 puntos IMECA que comentábamos. Llevamos el conteo de cuántos días se encuentran en cada categoría de calidad del aire. Tenemos aquí el índice de radiación ultravioleta. Vamos haciendo un seguimiento minuto a minuto de la intensidad del índice, así como también de los parámetros meteorológicos, velocidad, temperatura, humedad. Estos son los datos promedios de la ciudad. Los vientos de manera predominante soplan de norte a sur la mayor parte del año. Entonces, al sur tenemos montañas que dificultan la dispersión. Entonces, toda la contaminación que se genera en el centro y en el norte es arrastrado por el viento hacia el sur. Y en el sur no tiene una salida. Entonces, se estancan y algunos de estos contaminantes empiezan a reaccionar y se producen nuevas especies que pueden implicar un riesgo distinto a aquellos contaminantes que originalmente se generaron. Aquí lo que vemos es ya cómo se comporta el ozono. Entonces puedes observar, aquí tenemos la hora, son las 3 de la mañana. En la mañana el color verde nos indica que no tenemos ozono y gradualmente vamos a observar cómo va adquiriendo una tonalidad amarilla y luego una tonalidad roja, que se parece mucho con lo que estamos reportando en términos del índice. Este es un trabajo en progreso, pero que en un futuro inmediato nos va a permitir anticipar cualquier situación de riesgo ante la contaminación ambiental. Mostraba hace un momento el caso del viento, este es el caso de la temperatura. Actualmente este trabajo se puede hacer hasta con 48 horas de anticipación. Aquí tenemos también una sección para los niños, o sea, no les ponemos tanta información, no les hablamos de calidad del aire buena, mala, regular, simplemente les planteamos una recomendación para la calidad del aire y para la radiación ultravioleta. Y esta información está para consulta de los usuarios. Ellos pueden acceder a nuestra página y revisar esta información continuamente. A la par que ha venido creciendo el sistema de monitoreo atmosférico, también hemos incrementado las capacidades de cómputo, de procesamiento de nuestro sistema. Para ello hemos implementado en la Secretaría de Medio Ambiente una nube de cómputo privada. Esta nube lo que nos permite es contar con recursos prácticamente ilimitados para almacenamiento, procesamiento y difusión. Tenemos un arreglo de 256 núcleos de procesamiento
y una capacidad de almacenamiento de 480 terabytes. Entonces tenemos una cantidad de recursos, con lo cual nos permite crear hasta 200 servidores de una buena capacidad, de buenas características para hacer el manejo de lo que hacemos. Tenemos un sistema de cómputo de alto desempeño que en este momento tiene 72 cores, que todos están corriendo en paralelo y que nos permite hacer estas simulaciones numéricas. Toda la información de los modelos se está almacenando en este sistema, un XIB de IBM, que es el que nos permite hacer el resguardo de toda la información que generamos. Todos los servicios web que ofrece la Secretaría del Medio Ambiente se encuentran alojados en nuestra nube privada, y también el sistema de verificación vehicular se encuentra dentro de lo que nosotros realizamos. Muy bien, entonces como vieron, también los datos, ahí nos habló de los datos que tiene la Secretaría de Medio Ambiente con respecto a la calidad del aire, pues también la tienen alojada ellos, ¿verdad? Interesante, y los sistemas que tienes que tener para que puedas hacer un monitoreo constante y real, ¿sí? La Ciudad de México, ya habíamos mencionado, tiene muchos problemas debido a la alta población, debido a que existen una gran cantidad de fuentes móviles, lo que son los vehículos, que emiten gases, ¿verdad? Entonces ellos tienen que dar un seguimiento constante y por todos lados, ¿no? A través de toda la ciudad. Lugares como en nuestra región, nosotros tenemos igual, esto se hace a través de casetas de monitoreo que envían, están conectadas a internet directamente y envían la información. En este caso, en nuestra región hay en el municipio de Cumpas, en Nacosari, en Fronteras, tenemos un seguimiento con casetas de monitoreo en distintos puntos de acuerdo a tanto la velocidad del aire como los movimientos del viento, que tienen que hacer un seguimiento para hacia dónde tiene que estar ubicada cada caseta para dar ese conteo de las partículas o los gases o pues lo que se encuentre, ¿no? También les decía, bueno, nosotros tenemos, hay un, tengo que salirme de aquí, una, el SINAICA, que yo se los tengo compartido, que es el Sistema Nacional de Información de la Calidad del Aire, y está compartido ya a través de Canvas, ¿no? En la plataforma. Entonces, esto lo van a ir a ver, que vayan conociendo este lugar, que vayan seleccionando. Voy a iniciar con él, porque pues ya se nos cierra el tiempo, la hora, y voy a iniciar con él en la siguiente clase. Y como ya les dije, les queda de tarea, van a hacer unos dibujos y van a trabajar la simulación. La simulación es en comunidades de aprendizaje. Entonces ya estamos cerrando. Nada más les voy a pedir de favor para cerrar esta clase que me firmen su presente. Yo me despido de la grabación y ya saben que más al rato aparece.